libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Gloria a Dios. Y hoy yo quiero hablar con el tema: acércate a Jesús. Amén. Dile a alguien: acércate a Jesús. Dile, acércate a Jesús. Tema sencillo, pero es una palabra que, aunque suene sencilla, es la palabra que tú necesitas. Si tú logras asimilar esto, créeme que tu vida va a cambiar. Si logras asimilar que la solución está en acercarse a Jesús, créeme que tu vida cambia, tu vida toma otro color. ¿Por qué? Porque Jesús nunca llegó a la vida de alguien y esa vida siguió igual. Jesús nunca llegó a la vida de una persona. Si Jesús llegaba a la vida de un enfermo, ese enfermo se sanaba. Si Jesús llegaba a la vida de un atado, ese atado era libre. Si Jesús llegaba a la vida de un depresivo, ese depresivo se llenaba de felicidad y de gozo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega, Jesús cambia. Amén. Y si cuando Jesús llegó a la vida tuya, de alguna manera pasaron cosas, todas esas cosas que pasaron es para producir mayor gloria en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, Jesús llegó a la vida de un hombre que cuando conoció a Jesús, este hombre estaba colgado en un madero. Jesús también estaba colgado y él también estaba colgado. Y este hombre que estaba colgado ahí muriendo, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dijo a él: fácilmente, si somos tú y yo, hubiéramos querido que Jesús nos dijera como hizo el de la mano izquierda. Porque la mayoría de gente se identifica con el ladrón de la mano derecha. Pero en realidad la mayoría de gente son el ladrón de la mano izquierda. Y yo te voy a explicar por qué. El de la mano izquierda le dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, sálvate tú y sálvame a mí. Apéate tú de la cruz y apéame a mí también de aquí, porque donde yo estoy me está doliendo, estoy sufriendo y estoy muriendo. El de la derecha dice: tú no tienes perdón de Dios. Este hombre es justo, lo que tú y yo estamos pasando, no los merecemos. Yo merezco estar en esta cruz porque yo soy un ladrón. Sin embargo, él le dice a Jesús: lo único que yo te voy a pedir no es que me salve de aquí, sino que salve mi alma. Acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y la mayoría de gente, si tú lo analizas bien, no se parece al ladrón de la derecha. ¿A quién se parece? Al ladrón de la izquierda. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces tú no le has dicho a Jesús: sálvame de esto? ¿Sí o no? Y cuando Jesús no te salve, entonces tú estás guapo con Dios. Y este ladrón murió. No fue que Jesús le dijo al ladrón de la derecha: no te preocupes, que como tú creíste en mí, ya esta cruz va a desaparecer. Y todos los que te acusaban va a desaparecer. No pasó así. ¿Usted sabe cómo pasó? Pasó que Jesús lo que le dijo a él fue: no te preocupes, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús le dijo: va a morir, pero tu alma será salva, que es el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El plan de salvación de Dios para nosotros no es un plan de salvación para que yo tengo muchas deudas y ahora Dios, de forma milagrosa, mis deudas van a aparecer de que ya no hay deuda. ¿Cuánto le gustaría un milagro así? Diga amén, que yo sé que sí. No es cuando tú llegas al Señor, no es que tú te acercas a Jesús y si tú no tienes casa, entonces en 2 días va a aparecer alguien y te va a decir: mira la llave de esa casa es tuya. Y tú dices: Dios mío, cuánta gloria, ¿verdad que sí?
Así todo el mundo se acercarían a Jesús, ¿sí o no? No es que quizás tú te enfermo y tú fuiste al médico y te dieron una noticia de enfermedad y cuando tú te acercaste a Jesús, entonces a los 2 o 3 días tú vas al médico y el médico te va a decir, ¿y qué fue lo que tú hiciste? ¿Y qué fue ¿Y tú no hiciste nada? No, yo estaba en una iglesia, pero mira, tú estás completamente sano. Y la mayoría de gente le gustan esos milagros, ¿sí o no? Dile que está a tu lado, adora, que tú eres de eso. Tú eres de eso. No estés ahora aquí mostrándote que eres demasiado espiritual. Sin embargo, el plan de salvación que Jesús vino a traer en esta tierra, el reino de Dios, no consiste en comida ni consiste en bebida, sino consiste en poder de Dios y en salvación del alma. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si Dios me sana, alguien va a ser salvo a través de mi sanidad. Eso quiere decir que todo lo que Dios hace contigo tiene que producir salvación. ¿Me entienden a entender? Y ahora, dile que está a tu lado, recíbelo, aunque parezca duro. Si a través de tu proceso de lágrima, Dios va a traer salvación a alguien. Mira, no dicen nada, lo voy a decir de nuevo. Si a través de tu proceso de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, Dios va a traer salvación a alguien, ¿qué usted cree que Dios va a hacer? Dios te va a pasar por el proceso para que ese proceso produzca gloria, traiga salvación al perdido y produzca madurez y gloria en la vida tuya. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Jesús, Jesús nos procesa, Jesús nos prepara, Jesús hace de nosotros guerreros, hombres de Dios, que tenemos autoridad en el mundo espiritual. Y déjame decirle que sí hay prosperidad, que sí Dios sana, que sí Dios prospera, que sí Dios hace milagros de todo tipo, pero todo eso está muy relacionado a su absoluta voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios mío, hay como poco amén. Eso está relacionado a su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es soberano. Con quien Él quiere hay un propósito eterno. Desde antes de yo nacer hay un libro que dice la vida de Giancarlo. Y ese libro está en el cielo. Y David habla de eso. David dijo, en tus libros están escritas todas las cosas que iban a acontecer conmigo, dice David. Entonces, partiendo de ese texto bíblico, hay un libro, y no tan solo David lo dice, en Apocalipsis, específicamente capítulo 20, en el gran trono blanco, dice que cuando Dios esté en su trono y se pongan de pie grande, chiquito, toda la tierra, todo ser humano se va a poner de pie para ser juzgado delante de Dios. Eso está en el libro de Apocalipsis. La Biblia dice que los libros fueron abiertos. Y si tú lees bien, no dirá el libro. Dice los libros. Eso quiere decir que se va a abrir el libro mío, el libro tuyo, el libro. Dile que está a tu lado. Tú tienes tu libro, dile. Tú tienes tu libro. Se va a abrir todos los libros se van a abrir. Y a cada quien lo van a juzgar. ¿Usted sabe cómo? Lo que diga en el libro. Y si en el libro tuyo dice que tú eres un victorioso, que tú eres poderoso en Dios, pero tú viviste como un cobarde y tú viviste y nunca te acercaste a Dios, ¿tú sabes lo que va a pasar? No hay coinonía en lo que dice el libro y en lo que tú viviste. Y eso se llama entonces que tú viviste alejado del propósito de Dios. Ahora, ¿quién me revela lo que está en el libro? Dios. Pero ¿cuándo Dios lo revela? Cuando yo me acerco a Él. Y por eso es que todos los que estamos aquí porque queremos la revelación de lo que está escrito de nosotros, para nosotros decir, como dijo Jesús, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale fuerte el aplauso al Señor. Santo. Fíjense que cuando Jesús estaba aquí, donde leímos específicamente en el libro de Mateo, capítulo 8, Jesús se encontraba aquí con un grupo de gente predicando. Y Jesús hablaba a toda esa persona y sucedió algo, que Jesús luego se sube a la barca, a una barca. Jesús se sube con sus discípulos y le dice, vamos a navegar, vamos a cruzar al otro lado, vamos hacia allá. Pero sucede que cuando Jesús se sube a la barca, cuando están navegando, Jesús se duerme. Jesús dormía. Mira que está a tu lado, Jesús dormía. Hay gente que creen como que Jesús no dormía. Jesús dormía. Y Jesús dormía, Jesús se durmió.
Y antes de que Jesús se durmiera, Jesús estaba en la barca. Porque lo primero que hizo fue que se subió a la barca, ¿sí o no? Y luego le dieron mar adentro, ¿sí o no? Y estando mar adentro fue que Jesús se durmió. Pero aquí hay algo interesante, que Jesús estaba en la barca. Y si Jesús está en la barca, no importa lo demás, Jesús está en la barca. Si Jesús está en la barca, no importa que haya pronóstico de que viene un ciclón. No, Jesús está en la barca. Cuando ellos eran pescadores, ¿qué quiere decir que eran pescadores? Que ellos sabían conocer el cielo. Y ellos decían, bueno, si nosotros que somos de Bonao sabemos cuándo va a llover y cuándo no va a llover. ¿Sí o no? ¿Usted no se da cuenta? Cuando incluso hay un discernimiento tan profundo con la lluvia que hasta la brisa decimos, esta brisa como que es de lluvia. ¿Sí o no? A veces como que hace brisita, no está lloviendo, pero tú dices, esta brisa como que es de lluvia, ¿sí o no? Así mismo los pescadores que estaban ahí, Pedro, Juan, Jacobo, que eran pescadores, conocían el cielo y conocían. Y aunque había pronóstico de lluvia, lo importante era que Jesús estaba en la barca. No había miedo. Jesús estaba en la barca. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús te envía a hacer algo, aunque haya pronóstico de fracaso, Jesús, dile que está a tu lado, Jesús está en la barca, dile. Si Jesús te envía a hacer algo, hay pronóstico, pero Jesús está en la barca. Preocúpate porque Jesús esté en tu barca. Eso es lo único que te debe dar preocupación. Tú debes de hacerte un autoanálisis y decir, Jesús está en mi barca. La barca es tu vida. Jesús está en tu vida. Jesús está en mi vida. ¿Por qué? Porque si Jesús está, es garantía de victoria. Si Jesús está, es garantía de victoria. Fíjense que estoy utilizando la palabra victoria. Si Jesús está, van a haber lágrimas, sufrimiento, batalla, pero es garantía de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Al final, la última palabra la tiene Dios y la última palabra será que tú eres un victorioso. Alguien tiene que decir amén a eso. Y luego sucede que lo próximo que sucede ahí es que Jesús durmiendo se levanta una tormenta. Esta tormenta es una tormenta bien extraña. ¿Por qué? Porque esta tormenta se levanta para azotar la barca y se levanta específicamente en el momento en que Jesús se durmió. ¿Por qué la tormenta no se levantó cuando Jesús estaba despierto? Ahora está todo el mundo serio. La tormenta se levantó cuando Jesús se durmió. Jesús se durmió, se levanta la tormenta. Pero la tormenta también se levanta por lo que iba a pasar. La tormenta se levanta por la dirección que tiene la barca. La dirección va hacia un lugar donde va a pasar algo poderoso. La barca tiene dirección hacia un lugar donde va a desatar un mover de gloria demasiado grande. La barca tiene dirección donde se van a romper las cadenas, donde va a haber salvación, donde va a pasar algo poderoso. La barca se está dirigiendo a la dirección correcta y por eso se levantó la tormenta. ¿Para qué se levanta la tormenta? Para ver si se desviaba la barca hacia otro lugar. Pero la barca no se desvió por la tormenta, la barca siguió. Aunque la tormenta era contraria, la barca dijo, no, vamos a pasar por ahí porque tenemos una dirección clara hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué a tu barca se está levantando tormenta? Por la dirección hacia donde tú te diriges. Uno de los objetivos de la tormenta es cambiar de dirección la barca. Hay gente que dice, no, porque no se puede nadar en contra de la corriente. Eso va a depender, porque si la corriente es contraria a lo que Dios me dijo, la corriente va a ver a alguien que va a nadar en contra de ella y que la va a superar. Porque si Dios dijo que es por ahí, todo lo que sea contrario a eso, se va a enfrentar a alguien que va a abrir el mar rojo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las tormentas vienen a tu vida para varias cosas. En primer lugar, para desviarte. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que se desvíe más rápido que un ser humano cuando se levanta una tormenta. Está todo bien, la gloria está bien, Dios se está glorificando, tu vida está bien, hasta que te dan una mala noticia. Hasta que comienzan los problemas y tú comienzas a ver todo difícil. Ahí tú dices, espérate, como que hay que buscarle solución a eso. Y vienen soluciones que van contrario a lo que Dios dice y ahí se cambia el camino. Ahí cambia la dirección.
Y Dios estaba diciendo, wow, en 2 meses lo voy a usar de manera poderosa. Pero como cambiaste la dirección, Dios te va a usar cuando tú llegaras a Gadara. Pero si tú llegas a Jerusalén, Dios no te va a usar. Porque la gloria se va a desatar cuando tú llegues a Gadara. Pero la tormenta vino para que tú des la vuelta y digas, espérate, que es que no se puede llegar a Gadara. Pero Dios vino a decirte, contra todo pronóstico, tú tienes una dirección clara y precisa. Y le va a dar allá, porque allá hay alguien que te está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que te está esperando. Dile a alguien, te están esperando. Dile. Hay alguien que te está esperando hacia allá. Y noten esto, cuando Jesús estaba ahí, durmiendo, se levanta. ¿Qué representa que Jesús dormía? Representa que Jesús dormía, que todo estaba tranquilo. Representa que Jesús dormía, que había un silencio. Noten esto. Cuando hay un mover de Dios, cuando Dios está haciendo cosas bonitas contigo repetitivamente, la tormenta no se levanta. ¿Por qué? Porque tu fe está activa. Hay algo muy reciente, están pasando milagros muy recientes. La tormenta se levanta cuando en tu vida viene un pequeño silencio, donde viene un pequeño reposo, donde Dios no se está moviendo, donde tu vida toma una rutina y está todo normal. Y tú dices, bueno, está todo normal, ya Dios se glorificó ayer, pero hoy está todo normal. Ahí viene el diablo y te lanza una tormenta. ¿Por qué? Porque tú estás vulnerable a creer algo que es lo que la mayoría creen cuando el diablo se levanta. ¿Qué es? Lo que Dios hizo ayer, fue ayer que Dios lo hizo. Y Dios no lo va a hacer hoy. Y cuando el diablo se levanta a tu vida, entonces tú dices, bueno, estaba todo muy bonito, ¿pero cuándo? Ayer. Estaba todo muy bien, ¿pero cuándo? Ayer. Fue una gloria poderosa, ¿pero cuándo? Ayer. Eso que Dios hizo, mira, yo sentí una gloria, ¿pero cuándo la sentiste? Ayer. Y el diablo se aprovecha de eso. ¿Para qué? Para atacar tu fe y decirte, Dios te abandonó. Y si tú cambias la dirección, porque Dios te abandonó, tú no te estás dando cuenta que la Biblia nunca dijo que Dios se apió de la tormenta. Jesús se durmió. ¿Pero a dónde Jesús se durmió? Diga conmigo, en la barca. ¿Jesús se durmió a dónde? Nunca la Biblia dice que Jesús se apió de la barca. Pero tampoco algo muy extraño que tiene esta historia. ¿Usted sabe qué? Que aunque la tormenta se levantó, Jesús no se despertó. Mi gente, vamos a ser serios. Usted se despierta con nada, ¿sí o no? Hay cosas que mira, una brisita, ya está todo activo. Y si no es así es porque no se ha casado. Que después que usted dice que el hombre de la casa y la mujer de la casa. Cuando yo vivía con mi papá y mi mamá, bueno, le voy a hacer una anécdota. Una vez yo dormía así, la habitación estaba aquí, la ventana de mi habitación estaba acá y el carro de mi papá estaba de aquel lado. Unos ladrones entran al patio, rompían el cristal del carro, se llevan el radio, muchísimas cosas de ahí y yo no me di cuenta. Y me dice, papi, pues tú te mueres cuando te duermes. Después que yo me casé, me empanto hasta con la sombra. Porque di que ya uno es el hombre de la casa, ¿sí o no? Uno dice que el hombre, entonces uno tiene que estar activo. Y aunque uno tenga miedo, uno tiene que mostrar un brillo en la casa. Se ve feo que el hombre le diga a la mujer de que está sonando algo en la sala. Y que la mujer te diga de que, y tú dices, pero ve sala, ve con lo que hay. ¿Se ve feo, sí o no? Entonces, usted sabe que el ser humano tiene el sueño y más cuando te echan agua, ¿sí o no? Jesús dormía en medio de una tormenta. Dormía, no se despertó. Vino la tormenta y Jesús no se despertó. Eso puede llamar a la atención, ¿sí o no? Ahora, pasaron cosas para que Jesús se despierte. Venga conmigo. Para que Jesús se despertara, los discípulos se acercaron a Jesús. Y de esto es que yo quiero predicar. Para que los discípulos para que Jesús se despertara, los discípulos se acercaron a Jesús. Y cuando se acercaron, no solo se acercaron, porque aunque se acercaron, Jesús siguió durmiendo. ¿Qué más hicieron?
Una persona se despierta ¿con qué? Se despierta con dos cosas. O que hagan bulla o que lo muevan. De la que está a tu lado te están hablando. Una persona se despierta con dos cosas. Con bulla o que lo sacudan, ¿sí o no? Muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús, pero no hacemos bulla. No adoramos. No abrimos nuestra boca para alabar a Dios. Nos acercamos, pero nos quedamos en silencio. Y Jesús esperando que tú adores. ¿Por qué? Porque la adoración mueve el cielo. La adoración hace que Dios descienda. La adoración hace que la atmósfera cambie. Si hay una atmósfera pesada, adora a Dios. Para que tú veas cómo esa atmósfera va a cambiar. ¿Por qué ustedes creen que nosotros primero adoramos antes de predicar? Porque la adoración es la llave que hace que el cielo se abra y que la gloria de Dios descienda. ¿Cuántos están aquí? Dile que está a tu lado, adora si tú quieres que Dios se mueva. Dile. Tienes que adorar, tienes que hacer bulla, tienes que abrir tu boca. El evangelio no es pasivo. Eso lo enseñaron, yo no sé quién. Pero el evangelio no es pasivo. En la Biblia yo todavía estoy buscando cuando Dios se movió y todo el mundo se quedó como un palo. Sin hacer nada así, serio. No, cuando Dios se movía, la Biblia dice que en el libro de Éxodo que Dios descendió en la montaña. Y cuando descendió dice que sonaron trompetas, sonaron bocinas. Y la montaña comenzó a sacudirse, comenzó a moverse. Porque donde quiera que Dios se mueve, hay bulla, sacudimiento, algo tiene que pasar. Pero en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, dice que estaban reunidos 120 en el aposento alto, reunidos. Y de pronto llegó el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegó, no solo llegó, sino que llegó con un gran estruendo. Y todo el que estaba ahí se sacudió. Y toda la gente alrededor comenzaron a correr a decir, algo está pasando allá. Pero ¿cómo pasó eso? Porque se hizo bulla. Santo. No era en silencio que eso pasaba. Era con bulla. Por eso cuando se adora a Dios, adore a Dios con bulla. Diga, santo. ¿Dónde está el santo? Diga, gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Y a quien le moleste que te diga, pero ¿y por qué tú eres tan bulloso? Tú le dices, porque tú no sabes de dónde Dios me sacó. Tú no sabes el precio que yo estoy. Tú no sabes lo que el diablo me ha dado para yo mantenerme en silencio. No, yo voy a abrir mi boca y voy a adorar a Dios. Santo. Porque muchas veces critican tu gozo, pero no saben el sufrimiento de donde Dios te sacó. Del lodo cenagoso, de la depresión, de lágrimas. Estaba atado con el pecado y Dios te sacó de ahí. Te hizo libre y hay que adorarle. En una ocasión una mujer tomó un perfume y lo rompe. Y con el cabello y todos los que estaban ahí que se la daban en santo. Mira que está a tu lado, cuidado si tú eres de eso. Que se la daban en santo. Dijeron, mira esta, el desorden que hizo. Y Jesús le dijo a uno que estaba ahí, le dijo, pero yo llegué y ni agua me pusiste para yo lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer, que era una atada por el diablo, era prostituta. Esta mujer, tú no sabes lo que Dios ha hecho en ella. Ella rompió, hizo algo profético aquí, me está preparando para mi muerte. Pero ustedes, porque se la dan en santo, no saben lo que esta mujer está haciendo. Dile que está a tu lado, tú no sabes lo que Dios está haciendo conmigo. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Déjame gozarme, déjame adorar, déjame levantar. Tú no sabes de dónde Dios me sacó. Santo. ¿Sabes que a veces en las redes me dicen, ¿por qué ese predicador vocea tanto? No saben de dónde Dios me sacó. O sea, yo vengo de un barrio que la mayoría de mis amigos lo mataron. Adicto a la droga, delincuencia, atraco. Y Dios de ahí me toma, me forma, me aparta, me ayuda. Y cómo no adorarle con todo lo que tengo. Cómo no adorarle con todo lo que soy. Pero te ven cantándole al Señor, glorificando al Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Dile, suéltame. Cuando yo estaba en el mundo hacía más bulla y no te molestaba. En el mundo se hace bulla, ¿sí o no? Hay unos vecinos que te ponen una bocina todo lo que da.
Pon tú una bocina con una adoración para que tú veas como el diablo una vez se incomoda. Dice que yo soy cristiano, que es lo que está. No respeta la privacidad, pero el diablo no respeta la privacidad de nadie. Entonces adora a Dios. Y si el que está a tu lado está medio frío, dile, siéntate en otra silla, porque te sentaste al lado de alguien que adora. Cuando dice, sentate al lado de alguien que adora, que adora, que adora, que viene a la iglesia a adorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si venimos a la iglesia, tenemos que venir a adorar. En tu casa quizás tú no puedes hacer mucha bulla. Quizás donde tú trabajas tú no puedes hacer mucha bulla. Quizás donde tú estudias tú no puedes hacer mucha bulla. Quizás donde tú te mueves tú tienes que guardar un protocolo, tú tienes que guardar un asunto, un qué sé yo qué. Ahora en la casa del Señor tenemos libertad. Aquí hacemos bulla, hablamos duro, voceamos y glorificamos al Señor porque Él se lo merece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos soplando vida. ¿Y cuántos dicen amén? Soplando, sopla vida, adora, adora, sopla con todo lo que Dios te ha dado. Santo, y cuando los discípulos se acercaron a Jesús, no solo valió con ellos acercarse, tuvieron que hacer bulla para despertarlo, tuvieron que tocarle, tuvieron que usar la mano, tuvieron que decirle maestro, la Biblia le dice, le dijeron maestro, nos estamos hundiendo y Jesús dijo, hasta por fin decidían hacer algo. Porque hay gente que dejan que el diablo lo azote y no se acercan a Jesús. Si el diablo se está levantando en contra tuya, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Te va a dejar que el diablo acabe contigo? Acércate a Jesús y despiértalo. Diles, maestro, te necesitamos de este lado. Pero hay gente que se dejan coger de zambada del diablo y no pagan el precio de acercarse a Jesús. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he visto gente que uno predica en lugares y Dios lo toca, llora, se tiran al piso llorando, así llorando. Y cuando yo le digo, ¿quieres aceptar a Jesús? Me dice que no. Digo yo, pero Dios te está tocando, mi hijo. Dios está haciendo algo. Sí, pero otra ocasión le gusta hacer zambada del diablo porque Dios lo quiere rescatar de la mano del diablo, pero ellos se resisten. Santo, ¿cuántos dicen amén? Santo eres Dios. Se resisten al llamado de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Si se ha levantado tormenta en tu vida, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Acércate a Jesús, acércate a Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Despiértalo. ¿Cómo se despierta una gente? Adorando, ayuna, ora, ayuna, ven a la iglesia, adórale, hasta que Él se despierte. Ahora, cuando Jesús se despertó, ¿qué pasó? ¿Ustedes saben lo que pasó? Cuando Jesús se despertó, primero le dijo, ustedes parece que tienen poca fe. Le dijo a sus discípulos, ustedes tienen poca fe. ¿Por qué tuvieron poca fe? Porque ellos pensaron que aunque Jesús se despertara, la tormenta era más grande. Porque sus ojos estaban puestos en la tormenta. Y no en Jesús. Jesús se levantó y le dijo, pero qué poca fe ustedes tienen. Y cuando se puso, y lo otro que dice, habla de la poca fe de ellos. Jesús se para en la barca y dice solamente, viento, enmudece. Tormenta, enmudece. Y hubo quietud. La tormenta se fue. El viento dejó de soplar. Y ahora viene la evidencia de la poca fe de los discípulos. Los discípulos dicen, ¿y quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Pero tú no tienes 2 años andando con Jesús. Jesús no está andando contigo y todavía tú te sorprendes de lo que Jesús puede hacer. Dile que están hablando contigo, dile, están hablando contigo. Orando por algo. Y cuando Jesús lo hace, tú dices, wow, pues Jesús lo hizo. Yo no sabía que Jesús podía hacer eso, pero no se supone que Jesús lo hace. No, ¿para qué lo despertaron a Jesús ellos? Porque se estaba hundiendo la barca. No fue. Y cuando Jesús detiene el mar y detiene el viento, entonces dicen ellos, ¿y quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Cómo así? Tú no andas con Jesús. Y aquí yo quiero desatar una palabra. Prepárate para que sucedan cosas en las cuales tú te vas a sorprender. Prepárate para que Dios comience, porque si tú estás provocando que Dios se levante, Dios se va a levantar y la tormenta se va a detener, el mar se va a detener y tú vas a seguir firme a la dirección hacia donde Dios te ha enviado, porque la barca no se va a detener. Hay alguien que necesita recibir esta palabra aquí. La barca no se va a detener. Jesús se puso de pie. Jesús se puso de pie.
Santo, ponte de pie, vamos a adorar a Dios. Jesús se puso de pie. Y si Jesús se pone de pie, la barca va a seguir su rumbo. Porque todo lo que se levanta en tu contra, ahora se levanta en contra de Jesús que está en tu barca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Prepárate para que veas cómo el viento y el mar se detienen. Santo, alguien debió de recibir esta palabra. Prepárate, porque hay tormentas que están atacando tu vida. Hay tormentas que se están levantando. Hay vientos que están azotando tu barca. Pero el diablo cree que Jesús no se va a despertar. Pero los demonios fueron donde el diablo y le dijeron: ahora es que hay que atacar. Y el diablo dijo: ¿pero por qué ahora? Porque el maestro está durmiendo. Santo, el diablo cree que Jesús no se va a despertar en tu vida, pero se equivocó, porque tu adoración ya lo despertó. Santo, 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 tu adoración ya lo despertó. Y es momento de que tú veas una manifestación milagrosa de Dios. Una obra donde tú vas a decir: ¿y quién es este? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue que pasó ese mover de Dios? Dios te está diciendo: viene un milagro donde tú te vas a sorprender. Viene un milagro donde te vas a quedar maravillado. Viene, ¿por qué? Porque tu barca va en la dirección correcta. Santo. En Gadara había un hombre poseído por los demonios, que lo amarraban con cadena y la cadena se rompía. En Gadara, Jesús dijo: es necesario que pasemos de aquel lado, pero hay que pagar un precio, porque lo que se va a hacer grande. Se va a libertar toda una nación. Se va a hacer algo poderoso. En Gadara no sabía que Jesús iba de camino, pero Jesús tenía una cita espiritual allá y llevaba a sus discípulos. El diablo no quería que esa barca llegara. Esa barca representaba salvación. Esa barca representaba, cuando Jesús llegó, fíjense, si leen la historia, cuando Jesús llega y pisa, los demonios que estaban ahí le dicen: ¿y por qué tú llegaste antes de tiempo? Porque ellos pensaban que la tormenta iba a atrasar el viaje. Dile que está a tu lado: a Jesús nadie lo atrasa. Jesús llega en el tiempo perfecto. Dile, Jesús llega en el tiempo perfecto. No hay atraso en la hora del cielo. Cuando la hora del cielo marca, mire, yo recibo de Dios que hay gente aquí que ya le llegó la hora del cielo para que las bendiciones toquen tu casa, toquen tu puerta, toquen tu familia, para que las bendiciones te toquen. Cuando la hora del cielo marca, no hay diablo, no hay demonio que la pueda detener. Santo, levanta tus manos ahí. Santo, no hay demonio, no hay ataque que pueda desviar tu barca. Dios vino a decirte: vamos en la vía correcta. Las tormentas evidencian que vamos en la vía correcta, porque si fuéramos en la vía incorrecta, el diablo nos dejara tranquilo. El diablo dijera: no. Le dijera a los demonios: ni me le pongan la mano, no me le pongan un dedo, que esa gente tan mal, y no vayan. No, pero si tú vas en la vía correcta, el diablo dice: levántenle tormenta, levántenle hasta que se desvíe. Pero Dios viene a decirte: estás en la vía correcta y el maestro se puso de pie. Estás en la vía correcta y el maestro se puso de pie. Y hay milagro que se va a desatar. ¿Por qué? Porque la tormenta va a pasar y vas a cruzar al otro